a hacer academia y vida científica y hagamos lo nuestro. ¿Sí? Oiga, a pesar de que los rumores fueron de que tuviéramos alumnos la próxima semana, encontré con alumnos aquí y me dicen, no, profe, no creo. Oye, y ahora como me dicen mis propios hijos, ahora comienza el Mundial porque ahora vienen los partidos buenos, los otros eran mucha eliminatoria, más o menos nomás, y ahora vienen los partidos buenos, así que creo que vamos a tener más tiempo para seguir pensando y haciendo otras cosas interesantes, así que está abierta la posibilidad. Ya, pero vamos a hacer academia con dos cositas. Quiero primero que todo contarles que los experimentos de la profesora Blame ya salieron de la nave interespacial y ya están en la parte externa, así que están expuestos absolutamente a toda la irradiación espacial, así que ella estaba muy contenta y muy nerviosa a su vez porque no se vaya a perder todo lo que hice y los equipos me funcionan a las temperaturas out of space, así que está, ¿sí? Oye, la segunda cosa que sí quiero agradecer es que tenemos una invitada que viene de la Universidad de Rosario y que la queremos recibir y que nos cuente su propia novedad. ¿Sí? Muchísimas gracias. Oiga, quiero agradecer la virtualización que tiene, ahora sí que se ve bien, pues, para que no se nos pierda y para que apuntemos aquí nuestra presencia y que se haga la estadística correspondiente. Entonces nosotros tenemos una tradición clara, tú tienes el nombre de mi nieta, muy querida y regalona, que tú firmes nuestro libro de visita y después Bien. nos pongas algunas palabras bonitas cuando y donde quieras. Bien. Y firma antes de dar tu seminario, porque después dicen, se dispersan los científicos y no hubo firma. ¿Sí? Muy bien. Y como tú eres invitada de la profesora Claudia Ortiz, voy a pedirle a ella que haga los honores de presentarte y tú nos explicas Muy bien. tu pertenencia en Rosario, no sé si en qué facultad estás, si estás en... Ahí Claudia lo cuenta Ya. y después si quiere. Gracias. Si no, tú nos especificas. Y después me termina esto. Y después le termino con una frase de agradecimiento a esta universidad tan hermosa. Muy lindo. Qué fuerte que sueno. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos y todas que están acá, qué bueno que pudimos hacer esta convocatoria y mostrar lo que Clara está haciendo, que es muy pertinente para nuestro quehacer investigativo y docente. Clara es ingeniera y tiene una maestría en Ambiente y Desarrollo Sostenible y trabaja muy fuertemente vinculado a proyectos de investigación y desarrollo que están relacionados también con soluciones basadas en la naturaleza. Y Clara está acá gracias al programa AUGM, que es el programa de las universidades del Grupo de Montevideo, del cual la Universidad de Santiago es parte, y este particularmente es un programa de movilidad docente, que entre paréntesis está abierto también para estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces, es bien importante este intercambio que a través de la OGM podemos hacer con nuestros partners, ¿no es cierto?, nuestros socios en Latinoamérica, que es algo que hay que fortalecer, yo pienso que es importante fortalecer. Así es que, Clara, si quieres tú extenderte respecto a, digamos, a tu formación, Bien. Bienvenida y esperamos, digamos, que todos podamos sacarle mucho provecho a esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias JP, gracias a la facultad por recibirme. La verdad que estoy muy contenta, para mí fue una sorpresa muy linda encontrar la universidad y la manera en la que gestionan, piensan, trabajan. La verdad que es súper inspirador. En Argentina las universidades estamos pasando por un momento complejo, muy complejo. Y encontrar universidades que también piensen como ustedes es alentador y esperanzador también. Como bien dijo Claudia, mi nombre es Clara Mitchell, soy ingeniera industrial de profesión, pero me he dedicado a los temas ambientales desde hace mucho tiempo. Tengo un máster en ambiente, actualmente doy clases en ingeniería industrial y en mecánica. Para allá no tenemos civil industrial, solo es civil, solo es mecánica. Y coordino un posgrado de ciencias ambientales en la Facultad de Bioquímica y Biotecnología. Todo dentro del marco de la Universidad Nacional de Rosario, que es una universidad pública, gratuita, y que bueno, en estos momentos estamos pasando por un proceso de financiación muy importante.
La charla que les vengo a contar un poco hoy es el desafío de integrar la complejidad socioambiental en la docencia y la investigación. Y un poco hablábamos con Clau de... Esto me empezó a pasar porque yo doy clases en el último año de ingeniería. Y recibía a mis alumnos y les decía, ¿ustedes saben qué es el cambio climático? Y me respondían que no. En toda su carrera no sabían qué era el cambio climático. Cuando sus funciones como futuros ingenieros afectan enormemente al cambio climático, porque todos iban a terminar trabajando en grandes acerías, en grandes empresas, en metalúrgicas, en siderúrgicas, en el área del campo, todas industrias que son fuertemente generadoras de gases de efecto invernadero, y esto es solo un ejemplo. Entonces empezamos como a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el rol de la universidad en esto? ¿No? Como universidad solo tenemos que tener ciertas materias que den estos temas o tenemos que transversalizarlo. De hecho, la universidad tiene un decreto interno, un decreto para nosotros sería como una normativa, una resolución, donde hay varios temas que tienen que ser transversales a todas las materias. Es todo un desafío después ejecutar esto, obviamente, pero no es solo los temas ambientales, sino también los temas de derechos humanos, ¿no? Esas son como las dos grandes cuestiones que deberían atravesar todas las asignaturas. Bien, pero voy a arrancar porque les quiero contar un montón de cosas y tenemos poquito tiempo. ¿Apunto para allá? Bien, un poco cuál es la situación en la que nos encontramos. Y hay un concepto que se llama antropoceno. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Bien, lo paso más o menos rápido. Es un concepto que habla de que estaríamos saliendo de esta era geológica que sería el Holoceno y estaríamos pasando a este antropoceno. Todavía está en discusión si realmente es una era geológica o no, pero a nivel filosófico nos sirve un montón para explicar que en estos momentos la mayor fuerza de cambio en el planeta Tierra somos las personas. Nuestra demanda de agua, energía, materiales, está haciendo grandes cambios en la manera en la que funciona el planeta Tierra, en nuestro Windows. Entonces, podríamos charlar un montón de esto, tenemos poquito tiempo, así que traje un par de indicadores nomás. En este caso les traje los límites planetarios. Los límites planetarios son un estudio de la Universidad de Estocolmo, se vienen midiendo desde el 2009. Hablan de 9 procesos críticos, que serían estos que están acá, ¿no? Cambio climático, entidades nuevas, agotamiento de la capa de ozono, carga de aerosoles a la atmósfera, acidificación de los océanos, flujos biogeoquímicos como fósforo, nitrógeno, consumo de agua dulce, cambio de uso de suelo, integridad de la biosfera, que es un poco pérdida de biodiversidad, ¿no? Lo que dicen estos límites planetarios es que de estos 9 procesos, las personas deberíamos mantenernos dentro de umbrales que sean seguros para la supervivencia de nuestra propia especie, ¿sí? Esto se viene midiendo hace mucho. En el 2003 Richardson et al. Lo midió y descubrió esto, ¿no? Dentro de los límites seguros solamente tendríamos 3 de estos 9 procesos. En los otros ya nos habríamos salido de estos límites seguros. Fíjense que cambio climático, de los cuales hablamos un montón, no estamos tan mal como pérdida de biodiversidad. Y hablamos de una pérdida de biodiversidad genética, que quiere decir que estamos reduciendo enormemente las poblaciones de esta biodiversidad y por lo tanto la variabilidad de los genes. Desde el 2009 hasta el día de hoy esto se ha seguido midiendo, además de que se han mejorado los procesos de cómo medirlo, no es que esta ha sido la evolución, y lo que encontramos que en el 2009, ahí está, en el 2009 teníamos 3 límites que han sobrepasado los límites seguros. En el 2023 estamos hablando de ya 6, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces estamos en un momento bastante complejo a nivel de problemáticas ambientales, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de sobreexplotación de bienes comunes o recursos naturales, cuando hablamos de cambios de uso de suelo, ¿no? Pero en verdad estas problemáticas ambientales se traducen en problemáticas socioambientales, porque esto termina traduciéndose en la calidad de vida de todos y todas nosotros. Estamos hablando de sequías, de inundaciones, de una cantidad desbordante de residuos con los cuales no sabemos muy bien qué hacer. La mejor solución que hemos encontrado son rellenos sanitarios, que tampoco son una muy buena solución. Entonces estamos hablando de un sistema que no funciona, porque al mismo tiempo que tiramos mucho de lo que producimos y que mucho de eso que producimos
tiene invertido un montón de recursos de la naturaleza, ¿no? Esta lechuga que está tirada ahí, esta sandía, no es simplemente una sandía, es nitrógeno, es fósforo, es carbono, es empleo, es uso de tierra, es deforestación. Eso implica un montón de cuestiones. Entonces, hablamos de que un sistema no funciona porque mientras tiramos cerca del 40% de todos los alimentos que producimos, estamos hablando de que hay muchísimas personas que padecen hambre o desnutrición en el planeta Tierra. Ahí lo que ven en las imágenes son con cuánto comen una familia promedio en Alemania, en Chad y en Ecuador, ¿no? Y fíjense igualmente lo que varían estos alimentos. Lo que no quiere decir que esto sea bueno, porque acá tenemos un montón de ultraprocesados, ¿no? Pero bueno, discusión aparte. Pero fíjense que hablamos de que en Alemania estamos hablando de $500, mientras que en Chad estamos hablando de $1,62, ¿no? Entonces podríamos decir que no es un sistema que no funciona, sino que es un sistema que funciona solo para algunos, ¿no? Si nos ponemos a mirar quiénes producen la mayor cantidad de los efectos de gases invernadero que tenemos en el planeta Tierra, vemos que el 10% más rico de la población del mundo produce la mitad de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema muy desigual. Otro de los índices que les traje es el día del sobregiro de la Tierra. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien, qué bueno que tengo así cabezas que me dicen que sí. El día del sobregiro de la Tierra es el día que nos terminamos todos los recursos renovables o bienes comunes renovables que el planeta podía producir ese año, ¿sí? Y lo que me gusta de este índice es que no solo dice, che, no estamos llegando a diciembre, perdonen, ese che es argentino, sino que además muestra el nivel de desigualdad que hay en esto, porque mientras que un ciudadano promedio de Qatar se terminan los recursos renovables el 4 de febrero, o sea, si todos consumiéramos como Qatar, ¿qué sería de estos recursos renovables? Nadie llega a diciembre, eso. Pero además tenemos algunos países como Honduras, Ecuador, Nicaragua, que están en los últimos meses del año, ¿no? Si se preguntan dónde anda Chile, anda por ahí, 7 de mayo. Se preguntan dónde anda Argentina, 13 de junio. Bien. Esto no solo demuestra de que estamos teniendo un sistema sumamente insustentable, sino que además es sumamente injusto. Entonces, ¿qué hacemos? Un poco la pregunta, ¿es responsabilidad de las personas verdes? Si todos los 7.000 millones, 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo vamos con nuestra bolsa al supermercado, ¿se soluciona el problema de la contaminación plástica? Si todos apagamos la luz cuando nos vamos de la habitación, ¿se soluciona el problema energético? Si todos cerramos el agua cuando nos lavamos los dientes, ¿solucionamos el problema del consumo del agua? Sin embargo, en los años que han venido, desde los 70 hasta aquí, ha habido una gran presión porque la población seamos personas verdes, ¿no? Es responsabilidad nuestra salvar el planeta, ¿no? ¿No lo sienten eso? Que les dicen, se siente, ¿no? Como, bueno, vos tenés que separar tus residuos. No digo que esté mal. Tenemos que hacerlo. Tenemos que compostar, tenemos que separar los residuos, tenemos que ir con nuestra bolsa del súper, tenemos que apagar la luz, sí. Pero claramente eso no alcanza y la responsabilidad del cambio de este sistema no está en las personas individuales. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos, con acciones individuales, cambiar esta situación, ¿hacia dónde vamos? Y un poco acá empiezan las preguntas. ¿Es la falta de conciencia ambiental? ¿Es la falta de educación ambiental? ¿O alcanza con la educación ambiental? ¿Qué educación ambiental también hay que preguntarse? Entonces acá esto suele tener así como muy bajón. No sé cómo les dicen en Chile, pero para nosotros es muy bajón estos temas. Siempre intentamos decir, no entres en pánico, organízate. Que ahí está la solución de estos problemas. Entonces tenemos que empezar a discutir si las acciones individuales son suficientes o si tenemos que empezar a hablar de acciones colectivas, si las personas verdes son suficientes o tenemos que hablar de sujetos políticos, si las políticas públicas que tenemos hoy en día son suficientes para cambiar este sistema. Entonces, como universidades, tenemos que empezar a pensar que estamos formando los próximos líderes, los que van a tomar estas decisiones ahora. Ya no podemos esperar a que estos niños crezcan en 20, 30 años para empezar a tomar decisiones. Somos nosotros y nosotras los que tenemos que empezar a hacer cuestiones diferentes. Entonces es importante que la educación, cuando hablamos de educación ambiental, a uno lo primero que se le ocurre son los niños, ¿no? ¿No les pasa, niños y niñas?
Como bueno, sí, problema de cuarto grado es para nosotros, que tienen que aprender sobre humedales y a cómo cuidarlos. En verdad, ya no estamos a tiempo, ya la crisis climática está acá. Ya estamos en este problema, entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Bien, un ejemplo de cómo empezar a hacerlo. Ley Yolanda. Esta fue una ley que se aprobó hace muy poco en Argentina, que se está implementando. Yolanda fue nuestra primera secretaria de Recursos Naturales en el gobierno de Perón, allá hace muchos años. Yolanda era una gran militante en cuestiones socioambientales. Y lo que dice esta ley es que es obligatoria para todas las personas que trabajan para el Estado y la administración pública, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial, sean las universidades, es obligatorio que tengan capacitación sobre cuestiones ambientales. Ya no alcanza con decir, yo soy médico, no sabía, yo soy politólogo, esas cosas no me tocan. No, esta ley lo que hace es todos tenemos que tener una educación ambiental, ¿sí? Inclusive los docentes, los rectores, los decanos, las decanas, las rectoras. En Argentina también tenemos una ley muy parecida con cuestiones de género que se llama Ley Micaela. Y la verdad que la Ley Micaela que ha venido implementándose hace mucho más. Micaela lamentablemente fue una nena que murió por un femicidio. Ha tenido muy buenos resultados, si bien todavía nos queda un montón por hacer, un montón, pero ha tenido muy buenos resultados. Pero entonces, volvamos a qué hacemos. ¿Cómo abordamos estas problemáticas? ¿Seguimos diciéndole a los niños, separen sus residuos? ¿Seguimos peleando con lo difícil que es lograr que los 8.000 millones de personas separemos nuestros residuos? Nos vamos a deslomar para que eso suceda y eso no va a pasar. Y eso no va a solucionar la problemática. Entonces, tenemos que empezar a tomar las problemáticas socioambientales como desde un abordaje sistémico, desde un abordaje complejo. Empezar a entender la interdisciplina y la transdisciplina que llevan y requieren estas problemáticas. Entonces, algunas definiciones muy cortitas. ¿Qué consideramos una problemática ambiental? A mí me gusta esta definición del ministerio, el ex Ministerio de Ambiente que teníamos en Argentina, que habla de que una problemática socioambiental es una interacción entre la sociedad y el ambiente, que afecta negativamente no solo a los ecosistemas, sino también a la calidad de vida de la población, y que requieren la atención y resolución a través de acciones colectivas e individuales, ambas dos. Otra definición de SBAMPA, no sé si la conocen, Maristela, capa, grosa le llamamos nosotras, se la súper recomiendo acercarse a los materiales que tiene ella, porque son impresionantes. Habla de que las problemáticas ambientales son conflictos que surgen como consecuencias de un modelo de desarrollo, ¿sí? Esto no es cuestión de una empresa que contamina, es un modelo que estamos teniendo que es bastante complejo y obviamente extractivista. Y que lo que dice Maristela es que afecta de manera desigual a distintos sectores sociales. Este es nuestro mayor conflicto en la zona donde yo vivo. No tenemos montaña en Rosario. En Rosario vivimos en la pampa agrícola de Argentina y uno de nuestros principales problemas es la soja transgénica, ¿sí? Con la aplicación de agroquímicos que eso lleva. Hoy tenemos agroquímicos en todos lados y las mediciones son absolutamente que asustan un montón. Bueno, habla de que Martínez Alier habla de que los conflictos ecológicos distributivos son luchas sociales. Y acá entra el sujeto político del que estábamos hablando, ¿no? Que tiene que ver el acceso, uso y conservación de los recursos naturales. Y donde hay un encontronazo, un enfrentamiento entre valores económicos, culturales y ecológicos. Y también habla de que los conflictos ambientales surgen cuando hay diferentes intereses entre la población, ¿no? Económicos, sociales, culturales, y que eso está en disputa. Ahora bien, acá les traje la definición de sostenibilidad que usamos en Argentina. Esto, por ejemplo, está en nuestra Constitución. De ahí a que se cumpla es otra cuestión. Pero lo que dice la definición de sostenibilidad es que es sostenible cuando logramos satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Esto para el derecho argentino es un problema porque habla de futuras generaciones, es un sujeto de derecho que todavía no existe y eso genera algunas cuestiones.
Pero además, bueno, esto siempre se habla, o por lo menos no sé acá cómo será, que tenemos 3 conjuntos, ¿no? Tenemos economía, sociedad y naturaleza. Y que la sostenibilidad estaría ahí, en donde los 3 conjuntos se encuentran. Tenemos mucha gente acá de ciencias exactas. No sé si recordarán teoría de conjuntos de cuando eran chiquitos, en la primaria, en la escuela. ¿Qué está mal de esto? ¿Le ven algo mal? Diga. La sociedad debería ser un subconjunto de la naturaleza. Pero muy bien, muchas gracias, exactamente. ¿Es posible que exista la economía por fuera de la sociedad y la naturaleza? ¿Es posible que la sociedad exista por fuera de la naturaleza? Si mañana el planeta Tierra explota, no estamos más. ¿Existe la sociedad? Algún que otro plato volador por ahí con 20 personas, ¿cuántos más? Pero la economía ciertamente no va a existir, ¿no? Entonces lo que se habla es de este nuevo concepto de sostenibilidad fuerte, donde hay una dependencia ecológica y hay un orden jerárquico. Tenemos la economía dentro de la sociedad y tenemos la sociedad dentro de la naturaleza. Y una cuestión importante también a notar es que no tienen el mismo tamaño estos conjuntos. Hay sociedad por fuera de la economía. La economía no lo es todo. Y hay naturaleza por fuera de la sociedad. ¿Sí? Entonces, empezar a pensar en este esquema de sostenibilidad implica un cambio mental a la hora de aplicar y enseñar este tipo de cuestiones. Entonces, a veces se cree que es mucho más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin de este sistema de producción y consumo. ¿No? ¿No les pasa? Bueno, ahí no se los traje porque teníamos muy poquito tiempo, pero hay una publicación de Eduardo Budiñas que habla de las visiones de la naturaleza en Latinoamérica, y lo que él dice es que ¿qué consideramos como naturaleza? Es una creación social y que eso cambia con el tiempo. Y que lo que hoy consideramos naturaleza y nuestro vínculo de la naturaleza hoy no tiene por qué ser el mismo que va a venir después. Podemos cambiarlo, a pesar de que nos digan que no. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a ser innovadores, creativos, empezar a tener pensamiento crítico, empezar a cuestionar ciertas cosas, como para empezar a pensar, porque además nuestros países son territorio de sacrificio del mundo. ¿Sí? Acá nos dejan los residuos, los relaves, los agroquímicos, ¿sí? Entonces es posible este cambio, pero bueno, no va a ser sencillo, va a requerir mucho de nosotros. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Un poco esta pregunta nuevamente. Y acá les traje algunos datos porque el título de la charla hablaba de casos prácticos de educación ambiental. Entonces, les traje algunos conceptos que me parece importante de aplicar. Y acá, desde son todos docentes, por lo que vi, algunos estudiantes, algunos investigadores hay por acá. Sí, también, bien. Cómo los investigadores también cumplimos roles docentes, y eso es importantísimo, y es nuestra manera de devolverle a la sociedad cómo nos hemos formado. Entonces, algunos tips de cómo empezar a charlar este tema. Lamentablemente teníamos poquito tiempo, pero así que les traje algunos nomás, con algunos casos prácticos. Lo primero y principal es que tenemos que superar la fragmentación del conocimiento. La educación ambiental desde un enfoque sistémico. Tenemos que pensarlo como una articulación de saberes de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, un caso práctico para esto. Este lo hacemos en una de nuestras materias, que el caso práctico se llama Todos tienen la razón, pero nadie tiene toda la razón. Entonces juntamos a alumnos de ingeniería, de biología, de economía, de ciencias sociales, lo cual ya es un desafío, propiamente, estamos claros. Y les damos una problemática, la gestión de residuos industriales con los impactos tanto ambientales, sociales y económicos que esos residuos tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Les planteamos una situación. Hay una empresa que se ubica cerca de una ciudad que genera grandes cantidades de efluentes y residuos. Esa empresa quiere duplicar su producción. Entonces, el ayuntamiento o el municipio le pide a este grupo interdisciplinario de personas que realice un informe al respecto. Entonces, lo primero que le pedimos a los alumnos que formen grupos de manera interdisciplinaria, ¿sí? Es importantísimo que haya uno de cada disciplina.
Entonces, primero, cada uno desde su lugar va a hacer un dictamen, unas recomendaciones. El biólogo desde la biología, el sociólogo desde la sociología, el economista desde la economía, ¿sí? Con su mirada, con su disciplina, con lo que trae de sus carreras universitarias. Luego de eso, de que lo entregan todos, le pedimos que hagan lo mismo, pero ahora tienen que consensuar un solo dictamen, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo. Y eso, la verdad que da, lo que hemos notado es que la calidad de esos informes es pero enormemente superior a los informes individuales. De hecho, esto lo vemos mucho. Yo también soy consultora ambiental de cuestiones varias y, por ejemplo, ahora le estamos haciendo un análisis de impacto ambiental de una traza que corta un humedal y donde hay mucho atropellamiento de fauna. Y lo que notamos es que todos los informes anteriores hay muchos informes separados, ¿no? Como un biólogo, una persona de parques nacionales, una persona de vialidad. Entonces ahora por primera vez nos contratan a nosotras desde nuestra consultoría, que es interdisciplinaria. Somos una bióloga, una abogada, una antropóloga, y yo que soy ingeniera, y una ingeniera agrónoma para algunas partes. Eso está dando resultados re distintos a lo que hasta ahora se había podido llevar adelante. Entonces, este caso práctico, la verdad que nos ha resultado muy bien. Ellos tienen que entregar una recomendación conjunta y al final, luego de esta entrega, se hace una puesta en común y reflexiones con los alumnos en la clase. Otra cuestión, promover, por favor interrúmpame cualquier cosa, pero promover el pensamiento complejo. No podemos quedarnos con simplificaciones en problemáticas socioambientales. Una de las imágenes que vieron ahí era de un incendio, ¿lo vieron? Desde unos edificios. Esos edificios es la ciudad de Rosario. Esos incendios fueron en el 2020, en este humedal que corta la traza, donde se quemaron más de 1 millón de hectáreas y donde todo el humo se venía a las ciudades. Fue una de las problemáticas ambientales más grandes que hemos tenido en la ciudad. ¿Qué nos pasaba? Cuando intentábamos hablar con las personas, había gente que decía, son inmobiliarios. Otro decía, son los ganaderos. Otro decía, son los ambientalistas que quieren la ley de humedales. Y quedaban todos tan fragmentados y tan, bienvenida, adelante, pase, pase. Quedaban todos en una visión tan simplista que no lograban realmente entender la complejidad de la situación que estábamos planteando, donde estábamos atravesados por una sequía enorme, por una bajante histórica del río Paraná, por heladas extraordinarias, por una inversión financiera en vacas, que no es lo mismo que producir vacas, que disparó la cantidad de vacas que se encontraban en ese humedal. También había intereses inmobiliarios, también había gente que no estaba acostumbrada a usar ese humedal de manera tan seca, entonces quemaba residuos como siempre lo hacía, cosa ilegal entre paréntesis, pero y esos residuos se volvían en un incendio forestal muy grande. Entonces, tenemos que empezar a entender las problemáticas desde un sistema complejo. Y este sistema complejo implica entender todos los componentes, biológicos, sociales, económicos, infraestructura, tecnológicos, entender lo que está generando la hidrovía. No sé si han escuchado, la hidrovía es que estamos dragando el río Paraná para que pasen barcos de ultramar enormes, eso saca más rápido el agua, eso también afectó a los humedales y cuánta humedad tienen. Entonces, si no empezamos a analizarlo desde un aspecto de la complejidad y que además no es 1 más 1, 2. Y esto yo lo aprendí con ustedes los biólogos. Para mí ingeniera era 1 más 1 igual 2, no había discusión. Bueno, no, ahora 1 más 1 puede ser 5, 6, 20, dependiendo cómo se interrelacionen ese 1 más 1. En este caso tenemos lo mismo, tenemos que empezar a pensar en enclave sistémico y en enclave complejo. Entonces, en ese caso nosotros utilizamos yo les traje algunos casos, podríamos charlar de muchos otros, pero hablamos sobre la telaraña del territorio. Acá en clase esto lo usamos en ingeniería a partir de un problema local conocido por los estudiantes, puede ser residuos, pueden ser los incendios en el delta, pueden ser inundaciones, que nosotros tenemos bastante también, puede ser contaminación plástica del río Paraná, que también tenemos mucho. Entonces, tomamos, de acuerdo a lo que decían los estudiantes, una problemática. A la semana siguiente vuelven habiendo analizado y estudiado un poco esa problemática, la escribimos en el pizarrón y les empezamos a pedir que en grupo piensen
causas, consecuencias, actores, escalas, posibles soluciones y efectos de esas soluciones. Entonces, lo que tienen que hacer es discutir entre los grupos y una vez que se ponen de acuerdo o que dicen, bueno, vamos con las dos, van adelante y escriben en el pizarrón. Y se va formando esta especie de telaraña donde empieza a surgir para todos lados. Es básicamente un mapa conceptual colectivo de esa problemática. Y empiezan a surgir cosas distintas, cosas que ningún grupo había pensado, que ninguna persona había pensado por sí misma. Entonces, y luego lo que hacemos es una puesta en común donde analizamos si faltó algo, qué complejidad tiene, miren cuántas aristas tiene la cuestión, ¿no? Como que hacemos un análisis de esta complejidad. Bien. Otra cuestión, y en esta democracia tan compleja que vivimos hoy en día y tan atacada que vivimos hoy en día, tenemos que empezar a también enseñarle a los estudiantes, a nosotros por lo menos en ingeniería nos pasa un montón, no hay una visión política. A los estudiantes de ingeniería se los forma para ser gerentes de las grandes empresas. Punto. Entonces, eso en nuestra universidad, no sé la de ustedes. No se les enseña sobre participación ciudadana, no se les enseña sobre construcciones colectivas. Y ustedes dirán, bueno, pero para algo está el colegio, ¿no? ¿Cuánto le vamos a enseñar en la universidad? Pero la verdad que estas cosas, si no las enseñamos, se van perdiendo. Los conocimientos empiezan a seguir avanzando y empezamos a cada vez como compartimentar más las cuestiones y nos olvidamos de ciertas cuestiones que son más transversales. Entonces, enseñar también, porque como dijimos, las acciones individuales no van a solucionar estas problemáticas. Necesitamos sujetos políticos en el territorio luchando por estos temas. Entonces es importante entender que la democracia no es cada 2 o cada 4 años cuando vamos a votar, sino que la democracia la hacemos todos los días, en distintos lugares. Y el aula es uno de esos lugares para hacer la democracia. Entonces, los procesos educativos deberían promover el pensamiento crítico, importantísimo, la construcción colectiva, la responsabilidad ética, el compromiso con el bien común, la participación ciudadana y esta que me parece re importante, la capacidad de imaginar y construir futuros más justos y sostenibles. Nos hemos comprado la visión hollywoodense de lo que va a ser el futuro, este apocalipsis mundial donde se nos termina el mundo. Podemos imaginar futuros diferentes, ya tenemos las herramientas, las investigaciones están por todos lados. Necesitamos empezar a aplicarlas y para eso necesitamos imaginar futuros diferentes. Ahí les dejo, ya que están, en Argentina hicieron hace poquito una miniserie de 10 capítulos que se llama El futuro imposible, con el intachado, elfuturoimposible.org. Pueden entrar, la verdad que tiene una guía pedagógica para docentes también muy interesante. Y lo estamos utilizando mucho en Argentina. Pasamos 3 de esos capítulos y discutimos sobre qué se piensa sobre eso, ¿no? Entonces ahí los invito a acceder a eso. Es un contenido que se hizo en la Patagonia Argentina y es muy interesante. Pero acá nosotros hacemos un caso práctico. Este es el que hacemos hace más tiempo y que la verdad que es el que a mí más me gusta. Que hacemos un juego de roles. Y esto lo hacemos en base a una situación real que sucedió en Rosario, que fue el debate sobre la prohibición de las bolsitas plásticas de los supermercados. La bolsita camiseta, le llamamos nosotros, no sé cómo le llaman acá. Entonces simulamos el debate que se dio en el Consejo Municipal de Rosario. El Consejo Municipal, donde están los concejales, deciden normativas, leyes. Queríamos que saliera estaba el proyecto de ley para la prohibición de las bolsitas plásticas. Por mucho lobby que hubo desde varios lugares, tuvo bastantes resistencias, tuvimos algunas cuestiones y se armó una jornada de debate público. Entonces, adaptándola un poquito, porque no fue tal cual lo que sucedió en el Consejo, simulamos ese debate público en el aula. Con idea también de decir, ojo, porque estos espacios de participación existen. Ustedes pueden ir al Consejo Municipal y preguntar cosas, ustedes pueden ir y proponer cosas, ustedes pueden ir y expresarse sobre cosas. ¿Cómo? Bueno, depende de la normativa que haya. Pero ahí terminamos charlando sobre esos procesos democráticos y participativos. Pero bueno, en clase lo que hacemos es, los ponemos en grupo. Estos son ingenieros industriales y mecánicos que están en esta misma aula. Lo que les pedimos es que sea mixto, que no se junten solo los industriales o solo los mecánicos. Si bien no es muy interdisciplinario, seguimos siendo 2 ingenierías, pero funciona mejor que una sola.
Y lo que les asignamos es un grupo, ¿no? Ahí está el caso, le damos información del caso y les asignamos. Un grupo son la empresa, otro grupo son el municipio, otro grupo son una ONG ambientalista, otro grupo son, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos cada año, vamos cambiando la cantidad de grupos, pero otro grupo puede ser los sindicatos, otro que en Argentina son muy fuertes, otro grupo puede ser asociación de vecinos, ¿sí? Dependiendo ahí. Y nosotros, los docentes, cumplimos los roles de presidente del consejo, que va un poco ahí manejando la situación, y medios de comunicación, que van, ¿cómo se dice? Picanteando, es en Chile, van picanteando ahí y un poco y poniendo ahí algunas cuestiones como en tensión. Les damos ciertas reglas para el debate, por ejemplo, acá es donde variamos un poquito de cómo realmente funciona, pero lo que hacemos es que es casi un debate presidencial. Tienen 3 minutos cada uno para dar su opinión, su posición sobre este proyecto de ley. Después tienen otra ronda de opiniones para decir para dar como una respuesta a lo que le dijeron anterior, porque siempre suele pasar, ¿no? Uno dice, pero ustedes contaminan. Bueno, que le puedan contestar. Y la tercera ronda también tiene que ver con eso. Dentro de cada ronda les damos un tiempo para que piensen cuál va a ser la réplica que le van a dar y se preparen porque son 3 minutos de reloj contados. Hemos notado que funciona mucho mejor cuando un par de semanas antes les damos la problemática y les hacemos hacer que entreguen un trabajo práctico al respecto. Entonces ya analizaron un poco más, tienen un poco más de información. Ahí funciona mucho más porque ponerse en los zapatos de otro a veces es difícil, más si uno no tiene la información suficiente. Pero lo que termina pasando es que entienden que hay diferentes intereses y que no hay una persona mala que quiere contaminar, porque el problema es sistémico. La empresa está cumpliendo todas las normativas, produciendo descartables, por ejemplo, pero estamos teniendo un problema de contaminación plástica que está principalmente asociada con la producción y con el uso de artículos descartables de plástico. Entonces, ¿dónde está la solución ahí? Y ahí es donde empiezan a surgir cosas bastante ricas, empiezan a discutir entre ellos y empiezan a entender, por un lado, la complejidad de la situación, por otro lado, que el territorio en verdad, o uno lo ve desde el aula, pero que el territorio en verdad es un encuentro de intereses entre actores. Y por otro lado, cuáles son los espacios donde ellos puedan participar. A veces lo hacemos al aire libre, como está abajo, a veces lo hacemos en el aula. Al aire libre también funciona bastante bien, ha sido bastante interesante. Y después cuando termina el ejercicio, que en general lo que sucede es que no hay un dictamen real sobre la ordenanza de prohibición de bolsas, sino que el presidente del Consejo dice, bueno, muchas gracias, llevaremos sus opiniones al recinto para votar, pero nos ponemos como en común y les preguntamos, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué aprendieron? Porque además, de antemano ellos no saben qué grupos, qué actores tienen los otros grupos. Entonces se encuentran medio de prepo, hay una empresa, o hay una ONG que piensa tal cosa. Y eso la verdad que funciona bastante bien para poner en tensiones conocimientos a chicos de 5º año de ingeniería, ¿no? Que ya están a un paso de empezar su carrera de formación en grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos ha funcionado muy bien y por eso también se los traigo. Y lo otro que les enseñamos acá también es la participación ciudadana y los espacios donde ellos pueden ir y golpear puertas y dar su opinión, como puede ser el Consejo Municipal. Bien, una cuestión muy importante. En esto que hablábamos al principio de que los temas ambientales suelen ser bajón, una de las cosas principales que hay que evitar es la ecoansiedad. Habrán escuchado este término alguna vez, que si bien se dice que es una respuesta saludable a una problemática, porque estamos viviendo un mundo complejo. Los chicos que hoy tienen 20 están viviendo realidades y situaciones que nosotros con 40 y otros con 60 no vivieron. Nadie quiere decir que sean mejores, peores, más fáciles, nada. Hemos vivido momentos difíciles en este planeta en todas las edades, pero
Entender que hoy la desconexión que generan los medios de comunicación, la desconexión que generan las redes sociales, irónicamente, cuando deberían ser para conectarnos un poco más, y que tenemos que evitar el discurso catastrófico. O sea, si bien hay que entender que estamos en un momento muy complejo y que si no cambiamos nuestro modelo de producción y consumo, somos nosotros mismos las personas las que vamos a terminar perjudicadas por esta cuestión, pero al mismo tiempo no tenemos que decirles el mundo se termina mañana si no cambiamos nada, porque ahí lo único que genera es una inmovilización, ¿no? Dicen, bueno, ya está perdido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a poder hacer yo desde mi lugar? Y esto también me pasa mucho cuando les enseñamos economía circular. Cuando hablamos de economía circular, de simbiosis industrial, como que los chiquillos quedan como, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Y en verdad, desde ahí se empieza, ¿no? Desde ahí, como un sujeto político y entenderse como un sujeto político y como una persona dentro de una sociedad, de ahí se empieza. Bien, eso era un poco lo que quería contarles. Teníamos poquito tiempo, así que cualquier cosa estoy a disposición si quieren que sigamos charlando. Yo esta semana voy a estar acá, la semana que viene ya vuelvo para Rosario, pero siempre quedo a disposición para lo que necesiten. Yo te devuelvo esto. Muchas gracias, Clara. Y si hay consultas, abrir un poco también el debate. Yo tengo súper claro que a lo mejor venir a este seminario es como esperar, ¿no es cierto?, un gráfico, a lo mejor, ¿no es cierto?, la foto de un gel, pero nosotros queríamos también introducir algunos aspectos que son sumamente importantes, no solo para la docencia, como lo acaba de plantear Clara, sino que para lo que hacemos nosotros en el laboratorio, cómo nosotros interactuamos con nuestros grupos de trabajo y entre los grupos de trabajo. Yo creo que soy una convencida de que nos falta harto que discutir y que tenemos que hacernos el tiempo, y a lo mejor un seminario como este genera también, ¿no es cierto?, esa necesidad o intenciona esa conversación. Así que abro ahora la palabra. Sí, allá había una mano levantada. Pilar también. Es como un comentario, creo que quizá un punto que no ha sido visibilizado es lo que se puede hacer desde las escuelas públicas a nivel, digamos, tercero, cuarto medio, porque existe actualmente una asignatura que es Ciencias para la Ciudadanía, en donde con el aprendizaje basado en proyectos podemos unirnos distintos departamentos, digamos, por ejemplo, ciencia, filosofía, ciencias sociales. Entonces, desde esa propuesta podemos hacer también nosotros quizás propuestas de no solamente solución de un problema, sino que también medidas de mitigación. Y al ser las escuelas públicas, por ejemplo, se puede hacer esas propuestas directamente desde al municipio. Entonces yo creo que ese sujeto político ya se gesta desde la adolescencia o antes, desde el kinder, pero hay una fuerte mirada que quizás no se ha dado antes de la universidad en los estudiantes de tercero y cuarto medio. Eso. Tercero y cuarto medio es 15, 16 años, más o menos, por ahí. Bien, bien. Sí, totalmente de acuerdo. Acá, como estábamos en un entorno universitario, queríamos como charlar de, bueno, ¿cuál es el rol de la universidad en esto? Y también porque a veces desde la universidad decimos, bueno, esto es algo que tendría que enseñar la escuela. Y que sí, lo tiene que enseñar la escuela, pero también lo tenemos que enseñar nosotros, porque si no, es como que avanzamos y creemos que esos conocimientos ya están afianzados, ya está, eso ya se dio, ya se va a cumplir, y en verdad con los años después se va desdibujando, ¿no? Esa cuestión, por lo menos en Argentina, lo que nos pasa. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Hola, buenos días. Mi nombre es María Pilar Sánchez, soy farmacéutica. Quería felicitar la presentación. Gracias. Y contarte que dentro de esta universidad, por primera vez en el país, hay una carrera que ya tiene lo que nosotros decimos el enfoque una salud. Trabajamos en forma integrada, interdisciplinaria, ojalá transdisciplinaria, e integramos salud ambiental, salud de las plantas, humana y animal. Y este viernes tenemos el lanzamiento de un observatorio de la ecofarmacovigilancia que quiere ser latinoamericano, porque la contaminación no tiene frontera. Entonces me parece muy relevante lo que tú presentas
te puedo contar que estamos tratando de formar líderes en las personas mayores sobre la polifarmacia y que tengan claro el tema de mantener la salud, porque si no mantenemos cualquiera de la salud, al final no vamos a tener salud. Así que felicitarte por la iniciativa, invitarte este viernes y que parece va a estar en Chile y bueno, seguir ahí y después yo me voy a comunicar contigo, pero felicitar a Claudia, que también es una colega muy colaborativa que puede tener grande trascendencia para nuestra área. Hay un proyecto de una unidad de investigación donde queremos hacer un aula abierta para que las personas mayores y, por qué no, público, vengan a tomar clases acá a la universidad y empezar a formar ecoprofesionales. Para allá vamos. Gracias, Claudia. Felicitaciones, Pilar, hermoso lo que contás. En la universidad también tenemos el programa de adultos mayores, donde se abren, son temas desde teatro, inteligencia artificial, temas ambientales, y lo que buscamos en temas ambientales es juntar las generaciones y ponerse a discutir, por ejemplo, cómo te vestías o qué comías en tu cumpleaños cuando vos tenías 20, y qué comes y cómo te vestís en tu cumpleaños hoy en día. ¿Hay cambios? ¿No? Un poco como para decir, bueno, esto de que el cambio climático ya llegó. Hermoso, después sí, te acepto la invitación y gracias por la intervención. Acá, hola, muchas Hola. gracias. Soy Alberto González, académico de la facultad. Hoy te quiero agradecer porque rescaté muchas cosas, elementos que voy a implementar en mis clases, mensajes que llegan adentro. Mira, un poco el desafío que decías tú de educar a la cohorte y también rescatando lo de la colega de arriba. Claro, uno educa a los más jóvenes y con mucha motivación toman acciones domésticas, reciclaje, separar la basura. Sin embargo, no solamente educar a una persona joven, sino que esa persona joven también eduque a su familia, porque ha pasado con alumnos pequeños que, claro, van y separan la basura o consumen menos los envoltorios plásticos, pero la familia dice, ¿para qué lo hace? Y mezclan toda la basura, se la lleva el camión. Tampoco hay políticas públicas de reciclaje o de que haya distintos camiones. De hecho, yo separo toda mi basura, la reciclo, pero tengo que caminar como 8 cuadras a donde hay 3 tachitos que pasa, no sé, cada 3 meses el camión del reciclaje, entonces te desanima, un poco negativo, pero claro, dar vuelta el mensaje, no ser catastrófico. Te agradezco mucho eso. Bueno. Y un poquito, ¿cómo resuelven esto de que el alumno llegue con el mensaje potente a su núcleo familiar o social y que permee? Es un tema eso, ¿eh? Me acuerdo que un día me llamaron de una escuela primaria, yo no soy muy buena con los niños, entonces intento mantenerme en la universidad, pero me llamaron de la escuela primaria de mi sobrino y me dijeron, ¿te animás a venir? Bueno, vamos. Y me acuerdo que entonces les hicimos decorar una caja para que ellos tengan eso como tacho de basura de cuestiones reciclables. Ya de por sí los padres y las madres fue todo un tema porque tenían que venir en el colectivo, en el ómnibus, con la caja, y fue como, me odiaron, y se la tuvieron que llevar después. Pero además, lo más chistoso que yo empecé a preguntar después con la mamá del nene que había pasado en las casas, y dicen, y bueno, una vez que se llenó la caja también fue al reciclado. Y entonces nunca más se pararon. Y creo que hay algo importante porque yo creo, mi generación por lo menos, en Argentina fue un cambio, una bisagra bastante importante. Yo creo haberles enseñado a mis padres y a mi madre cuestiones de ambiente que ellos no tenían, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, ayer cumplió 70 años. En la escuela a él no le enseñaron distintas cuestiones. Entonces yo sé que yo llevé a casa un montón de estas cosas. Entonces es importante. Y si bien uno dice tiraron la caja, pero el ejercicio estuvo y por lo menos el separar. Ahora bien, esas acciones individuales me parecen muy importantes, pero hay que entender que el sistema no está pensado para reciclar. Entonces, a nivel mundial se recicla realmente el 10% de todo el plástico que producimos. ¿Por qué? Porque no está pensado, no está producido para ser reciclado. Entonces, es muy difícil ir en contra de ese sistema como personas o sujetos verdes, como hablábamos, ¿no?
Yo también separo, composto, me parece importantísimo que lo hagamos y me parece que esa es una acción para los más chiquitos que está bien que les enseñemos a las acciones individuales. Ahora, en algún momento eso tiene que lograr virar hacia un cambio de sujeto político, ¿no? De, che, empecemos a reclamar de tener más cerca esos tachos de reciclaje y empezar a entender a dónde va después todo eso, ¿no? Y cómo el municipio o la comuna trabaja con esos residuos. Y a su vez, empezar a exigirle a empresas, bueno, cambien sus empaques, porque acá hay una cuestión que es muy importante, que el consumidor no es tan libre de elegir como a veces creemos, ¿no? Los invito a ir al supermercado e intentar consumir sin plástico. Consumir hoy sin plástico es un esfuerzo enorme que una persona verde se desgasta haciendo, ¿no? Tenía una amiga que es un influencer de temas ambientales que ella decía el ambientalista imperfecto, porque si intentamos nosotros con nuestras acciones individuales cumplir a rajatabla el separar los residuos, el no generar, el reducir, porque además reciclar más o menos, tenemos que lograr reducir, morimos y nos desangramos en ese intento, nos agotamos y nos cansamos en intentar resolver con cosas individuales que después no van a tener un efecto en lo político y en el sistema real. Entonces ahí tenemos que buscar un cambio, depende de las edades, a un nene de 3 no le vamos a enseñar, pero hay cosas que capaz que sí podemos ir mechando. Y ahí es donde creo que no podemos como universidad decir, la educación ciudadana y la educación ambiental estuvo dada en la escuela, check, yo no doy nada. Porque ahí es donde tenemos que empezar a complejizar. Si no le hablamos de esto en la universidad, que es el momento más político, ¿no? Estamos en el medio de un paro de alumnos. Esto para mí es totalmente nuevo. En Argentina no existe el paro de alumnos, existe el paro docente. De hecho, nosotros estamos en paro todo el tiempo ahora. Yo me costó un montón, estuve como 3 días preguntando cómo era un paro de alumnos, porque nos resulta re difícil. A nosotros los alumnos no nos acompañan en los paros, ¿no? Estamos diciéndole, chicos, están desfinanciando las universidades y no logramos que vayan a las marchas. Entonces, la verdad que yo aplaudo a los alumnos y los estudiantes de acá, las y los, que generan estas instancias de sujetos políticos, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea la universidad donde haya que enseñarle esa cuestión más política, o en los últimos años de la escuela. No sé si te respondí, porque me fui por las ramas, pero gracias a vos. Hola. Hola. Soy Carlos Rosas, yo soy neurocientífico, pero soy biólogo de formación, así que me inicié en educación ambiental por allá en los 90, después la abandoné, hasta conté pingüinos en la Antártica. Oh, qué lindo. Pero yo quería hacer tu comentario que es netamente pedagógico y que me llamó mucho la atención y que pasó un poco piola en tu presentación, que es el siguiente. Tú dijiste algo clave respecto a tu actividad de participación ciudadana, que es pensamiento crítico, y que algo fundamental para esto es el conocimiento previo, y que tú hiciste hincapié, pero poco, ¿ya? Respecto a de que enviaste a los chicos a estudiar previamente para poder tener un debate que valga la pena y que generen productos que sean, digamos, cognitivamente apetecibles de pensamiento crítico. Entonces, y te hago este comentario en retrospectiva porque siempre está esta imagen de como que la educación ambiental es medio soft. Y ciertamente, en el contexto actual, hay que tener soluciones complejas a problemas complejos, y eso requiere pensamiento crítico, y el pensamiento crítico tiene que basar en algo. No es una habilidad independiente del conocimiento. Yo quisiera recalcar eso. Ya, dicho eso, ese comentario, ¿en qué otras áreas tú estás, digamos, haciendo este mismo ejercicio con esa intensidad de mandarlo a adquirir un cuerpo de conocimiento profundo para generar soluciones con ese grado de complejidad que necesitamos ahora? Bueno, ahí si querés, gracias. Sí, tenés toda la razón, concuerdo 100% con vos. Y cómo a veces lo damos por dado, ¿no? Esto de que en 5º año yo le pregunto a mis alumnos, chicos, ¿vieron cambio climático? Último año de ingeniería, y me digan que no, que nadie nunca les enseñó cambio climático, un piba de 25 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Sí,
concuerdo. Hay que dar los espacios para charlar sobre estas problemáticas socioambientales que son técnicas, son muy técnicas. Tenemos que entender cómo funciona los gases de efecto invernadero, tenemos que lograr entender cómo funciona la contaminación plástica, el efecto de los rayos UV en los macroplásticos para desprenderse microplásticos. Tenemos que dar todo este debate técnico porque también con esos conocimientos técnicos encontramos las soluciones, ¿no? Bueno, Claudia y todo su laboratorio acá están trabajando en soluciones basadas en la naturaleza. Qué importante que es entender antes los procesos tanto de la naturaleza como los procesos contaminantes que están pasando. Otro ejemplo, si querés, te lo traigo a una cosa de posgrado. Yo coordino una especialización de posgrado que se llama Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. También soy docente de algunas de las materias, que se da dentro de la facultad. Nosotros tenemos la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, donde también se da biotecnología. También se da química, el profesorado, la licenciatura. Es bastante cercana a la Facultad de Química. En esa carrera, que la verdad que la formamos hace poquito, ahora está lanzándose la segunda cohorte, es una especialización que cuando todas las otras especializaciones en la carrera tienen 7, 8 personas, esta tiene 40. Es virtual y tenemos gente también del exterior, no solo de Argentina. Ahora estamos lanzando la segunda cohorte en agosto. Fue algo muy bonito porque las materias se dictan 8 semanas, ¿sí? Y se dictan 2 materias en simultáneo. Entonces, por ejemplo, las primeras 2 materias son Introducción a las Problemáticas Socioambientales y Legislación Ambiental, ¿sí? Después siguen, y poner mucho más avanzada la carrera, casi al final, tienen Toxicología y Análisis de Agua, Suelo y Aire, que se dan en simultáneo. Y esto fue algo que quizás no lo pensamos en el plan de estudio, se dio en la primera cohorte y nos ha funcionado muy bien, es que la evaluación de esas 2 materias que se hacen en simultáneo son conjuntas. Entonces, los alumnos tienen que hacer un único trabajo práctico con los contenidos de ambas 2 materias. Y esto fue un desafío no solo para los estudiantes, sino también para las y los docentes. Fue bastante interesante lo que se está logrando. Entonces, al final de la especialización tienen que integrar todos esos trabajos para su trabajo final, que ella sí es individual por un tema de evaluación de la CONIAU, que es la que nos rige a nosotros los planes de estudio. Al mismo tiempo, por ejemplo, otras materias eran economía y salud. Tenían que juntarse y hacer un trabajo práctico juntos, ¿no? Entonces era analizar un mismo problema, por ejemplo, la contaminación por arsénico, que nosotros en Santa Fe, donde vivimos, tenemos mucho arsénico. Y lo tenían que analizar desde el lado de la economía y de la salud, o desde el lado de las otras materias que tenemos son ambiente y sociedad y ecología y ambiente, tenían que hacer un trabajo práctico juntos. Y fue todo un desafío bastante interesante y ha dado muy buenos resultados en ese sentido. Y ahí lo que también es interesante es que todos los alumnos son interdisciplinarios, tenemos de todas las carreras, esa especialización no está pensada para una única carrera, entonces tenemos veterinarios, ingenieros, químicos, biotecnólogos, abogados, bueno, la verdad que es súper variable. Entonces dentro de los grupos se dieron cosas re interesantes y siempre la puesta en común de todos estos trabajos prácticos enriquece a toda la cohorte. Ese es como un ejemplo de... Y la verdad que estuvo muy bien, porque además es el mismo tema el que agarran desde introducción a las problemáticas socioambientales hasta el final de la carrera. Entonces van analizando la misma problemática a lo largo de todas las materias. Y funcionó muy bien, la verdad. Como para si te sirve. Gracias. Okay. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta presentación, por esta temática, digamos, tan distinta en este seminario. Yo creo que se agradece, digamos, que salgamos a veces de la ciencia tan dura, basada en datos y en geles, como decía, para tratar estas temáticas que nos involucran a todos. A mí me surge la siguiente pregunta, y quisiera saber un poco tu experiencia, porque si bien esto es un problema que nos atañe a todos, de alguna manera exige que todos estemos involucrados. Y vivimos en una sociedad que parece disgregarnos, donde reemplaza las interacciones humanas por interacciones con el celular, con avatares, con aplicaciones que refuerzan tus propios prejuicios. Y de alguna manera, entonces, yo creo que eso, no sé, me da la impresión de que va en contra justamente del espíritu, digamos, colectivo de esto, ¿no? De ese sujeto político que tú comentas.
Así que me gustaría saber un poco si hay una reflexión por parte de las personas con las que tú haces estas intervenciones, qué valor le dan al mero hecho de juntarse y hablar entre seres humanos, de mirarse a las caras, de conocer los problemas del de al lado, ¿no? Yo creo que para todos es bastante común la situación de que tú comentabas algo de que tú le habías enseñado a tus padres. Nuestros padres tenían comunidad. Quizás no tenían el conocimiento que nosotros tenemos hoy día, pero tenían comunidad. Y hoy día nosotros tenemos conocimiento, pero quizás no tenemos comunidad. A veces vivimos y el vecino de al lado no sabemos su nombre, no sabemos si el vecino está pasando por un problema, si nosotros podemos ayudar, si estamos en problemas nosotros, ¿alguien nos podrá ayudar, alguno de nuestros vecinos? A veces me preocupa más un amigo que vive en otra ciudad que el vecino que tengo al lado. Entonces, bueno, en ese mundo que vivimos me gustaría saber un poco esa experiencia. Y por otro lugar, tengo una pregunta de tu presentación que me quedé bastante asustado con ese gráfico que mostrabas de cuál es el día límite que tenemos para consumir los recursos naturales. Y cuando veo que ningún país llega al final del año, digo, bueno, ¿a quién le estamos cargando ese costo? A las generaciones futuras. Eso sin duda. Ahí te voy un poco, primero, agradecerles enormemente, porque yo que venía de afuera no sabía qué tan técnicas eran estas charlas, y que estén acá, a pesar de que sea un poco diferente, es sumamente agradecido de mi parte, porque hayan venido y hayan estado y se hayan sumado a una propuesta un poco diferente quizás. Con respecto, voy primero a la última pregunta, así que es un poco más técnica y más cortita. Esos son el día en que tenemos recursos renovables y recursos no renovables, o bienes comunes, como a mí me gusta más llamarles. Los no renovables sabemos cuáles son: gas, petróleo, cobre, todos estos. Los renovables, podríamos hablar madera y todos los demás, que en teoría uno tiene como esta idea de, bueno, se renuevan, ¿no? Bueno, sacamos, se renuevan, ¿no? Se van a renovar. La realidad es que para que esos recursos se renueven, necesitamos, por un lado, tiempo, no se renueva así instantáneamente, y por otro lado, una población mínima desde la cual se está regenerando o renovando ese recurso o ese bien común. Entonces lo que está pasando es que a medida que van pasando los años vamos achicando esa población desde la cual se renuevan esos recursos, y además le estamos cortando los tiempos. Entonces no llegan a renovarse. Lo que mide ese índice es qué día del año nos terminamos los recursos que se podían renovar en ese año. ¿Se entiende? No es el día límite, sino que es ese día, si todos consumiéramos, esto está hecho en promedios obviamente, si todos consumiéramos como consume un chileno promedio, sería el 7 de mayo. Si todos consumiéramos como un catarí promedio, sería el, creo que era 4 de febrero. Entonces, eso también demuestra, y a nivel mundial en general está siempre, no me acuerdo ahora, pero está siempre cerca de mitad de año. Y lo que se busca, y lo que busca la Global Footprint Network, es que atrasemos la fecha. Lo que estamos buscando es atrasemos esta fecha, porque no estamos llegando y estamos consumiendo futuros recursos renovables que se podrían renovar el año que viene, ¿no? Porque cada vez tenemos menos. Entonces, si uno mira, no la traje esa filmina por una cuestión de tiempo, pero si uno mira desde los años 70 hasta hoy, esta fecha se sigue adelantando, adelantando, adelantando. El único momento que hubo un pequeño saltito que se atrasó fue durante el COVID. Pero obviamente eso demuestra que las crisis no son una respuesta real. Necesitamos una respuesta sistémica a la problemática, y no que una crisis que nos hizo meternos a todos en nuestras casas y no consumir logró atrasar un poquito la fecha, pero solo ese año. Después la tendencia volvió a donde estaba. Y con respecto a esta otra pregunta que me resultó re valiosa y re interesante, el año pasado dimos un curso para adultos mayores, donde en la última clase, ese lo di con un amigo mío que es muy hippie y que me encanta cómo piensa, y a veces me saca de mi análisis académico, y nos llevó toda la última clase al parque. Entonces, lo primero que hicimos fue, se ponen descalzos y empiezan a caminar por el parque. Y después vuelven y lo charlamos. Y vos decías, toda gente adulta, doctores, científicos, que vos decís, no se van a enganchar. Estaban recopados, estaban abrazando árboles, estaban pensando y estaban en una... Y uno nota que este tipo de espacios, que era muy hippie, como otros, el aula, el encuentro, empiezan a ser espacios que la gente agradece, porque hay pocos. Entonces,
te das cuenta que en los lugares donde se puede generar comunidad, como podría ser la universidad, como podría ser los pastos de la universidad, le decían que eran muy famosos, son espacios que la gente agradece. Cuando uno organiza un poquito, la gente enseguida llega, viene, se engancha. Y en un contexto súper complejo como el que estamos viviendo en Argentina desde hace 3 años, ustedes están empezando ahí también, la comunidad ambiental lo está agradeciendo mucho, porque estamos muy fragmentados, estamos muy disgregados, estamos desfinanciados, estamos golpeados. Entonces el encontrarnos y el no sentirnos tan solos en este tipo de cuestiones es sumamente válido. Y esa es una de las cosas que yo le agradezco mucho a la USACH de esta visita, porque fue no sentirnos tan solos. Fue decir, hay otra gente, aún cruzando la cordillera, que está pensando cosas como las que estamos pensando nosotros también. Entonces es como, después internamente tenemos un montón de peleas, eso aparte. Pero la verdad que esos espacios la gente los agradece mucho. Si uno los genera, la gente llega y se siente acompañado y habla con el otro, u otra, y se arman cosas re interesantes, ¿no? Estos espacios de comunidad, como bien dijiste. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hubiese sido bonito escuchar la voz de algún egresado o egresada, porque veo varios y varias acá. Porque también es como la autocrítica respecto a cómo nos formamos o cómo estamos nosotros apoyando y aportando a la formación. Yo creo que eso también es súper importante. Entonces es una mirada también desde nuestro quehacer, tanto investigativo como docente, porque si bien somos investigadores e investigadoras, nosotros somos profesores y profesoras también. Entonces eso yo creo que no hay que perderlo de vista. Y agradezco a... ¿Alguien quiere eso? Desafío. Una última palabra. ¿Quién quiere hablar? Egresado. Yo conozco a todos los que están acá. Ya, Valentín. Ya, que no es de la facultad, pero no importa. Hola, bueno, me presento, soy Valentín Gutiérrez, ingeniero en biotecnología. Hablamos previamente aquí con Clara, pero a raíz de toda la presentación me surgen como hartas, como no alertas, pero cosas que pienso que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de lo generacional, que se le enseña a las nuevas generaciones a cuidar el planeta, me encuentro como dentro de la nueva generación, por así decirlo. Igual estoy medio viejo, pero ya... ¿Cuántos años tenés, Valen? 25. 25, soy nueva generación. Se me pone esta barrera generacional con las generaciones que vienen después de mí. O sea, que son más viejas que yo. En el ámbito de que ellos no tuvieron esta educación ambiental, entonces como que les da lo mismo. En mi casa yo intenté hacer esto de del reciclaje y todo, pero pasó lo que comentó también Alberto, que estaba muy lejos de nuestra casa en donde ir a reciclar, entonces dejamos de hacerlo. También está como bueno, dije lo de la brecha generacional, no tan solo con mi familia, sino como con gente en general. Me toca hablar como con empresas a veces, y como que ven que todo esto de ambiental es como un cacho. Entonces, ¿Cacho? Como un problema. Ah, bien. Entonces, muy difícil de abordar, digamos. Sí. Bien. Y lo único que hace que cumplan este problema es que hayan sanciones. Las leyes. Exacto. Entonces solo se cumplen las normativas y ya está. Como que ya cumplimos lo nuestro y con eso ya es suficiente. Entonces yo como nueva generación, en realidad yo me metí en ingeniería en biotecnología porque yo decía, con esto puedo ayudar a lo del cambio climático. Entré al laboratorio de la profe Claudia con la misma visión y me gusta lo que hago, pero como que estas barreras como que me desilusionaron un poco en el ámbito de que las generaciones más viejas como que no les importa. Bien. Creo que también ahí, a ver, como está el desafío ambiental, también está el desafío de derechos humanos, también está el desafío de la salud, de la pobreza, de un montón de otros. Creo que distintas personas van tomando distintas banderas y distintas cuestiones, y creo que las generaciones anteriores, yo soy una generación anterior a vos, Claudia también, y creo que a nosotras nos importa, o sea, no a todo el mundo le importa todo. Estoy contigo en esto de que quizás no se paran. A mí con mi mamá me pasa lo mismo. Mi mamá tiene el cesto de reciclable a 1 cuadra, y no va.
¿no? Esto pasa un montón. De hecho, votó Milei, pero ni me hagan hablar de eso. Hay una brecha generacional, la hay. De a poquito ustedes van a ser los que están entrando a la toma de decisiones y ustedes están siendo la principal, ya cuando tengas 30 y algo, ya van a ser los que estén tomando la mayor parte de las decisiones. Entonces te falta poquito para estar ahí. Y no desvalorices lo que haces, porque cada uno desde su lugar aporta, ¿sí? Ahora, cuando sientas esa sensación de soledad, júntate con otros que piensan lo mismo que vos, que ahí es donde empieza a sentirse uno más acompañado y uno puede salir un poquito más adelante. Porque está esa gente. Pasa que a veces nos hacen pensar que estamos solos y disgregados. Mira, es que las viejitos nos está criticando. No. Sí. Sí. Si es que hablo con una persona de como 50 años en la calle, me va a responder como le da, como que no le importa. Sí. Está igual de angustiada que no sabe qué hacer y no lo piensa. Claro, también. Bueno, podemos a lo mejor conversar un poquito al respecto después que cerremos Bien. acá, para dar ya, digamos, hay personas que se quieren ir, varias que se fueron. Así que muchísimas gracias por nuevamente, Clara, tu intervención, sacarnos también, ¿no es cierto?, y meternos en un espacio que es sumamente importante para nosotros como facultad. Así es que te agradecemos nuevamente tu presencia, tu participación. Gracias a ustedes por dejarme venir. Sí. Gracias, Clara. Y quiero dejar los invitados para el próximo seminario que lo va a dar un profesor invitado que viene de la Universidad de Greenville en Estados Unidos, no sé bien cuál es el estado, y que va a hablar de temas cuánticos relacionados con poblaciones, que no entiendo mucho, pero en fin, para que aprendamos química cuántica aplicada también. Qué pena Así que no voy a estar. Muy bonito. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Sí. Ojalá volvamos a clase. Sí.